partir del triunfo de los talibanes en su lucha contra la Unión Soviética en Afganistán, Osama Bin Laden declaró una guerra santa en contra de Estados Unidos y fundó Al Qaeda para tal propósito. Desde entonces, dicha organización ha realizado actos terroristas que han dejado más de 4.000 muertos. El más sangriento y espectacular, desde luego, fue el perpetuado el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, que dejó un total de 3.000 muertos. Pero ha habido otros ataques muy violentos, como el de Indonesia en 2002 con 202 víctimas fatales, el de Madrid en 2004 donde murieron 191 personas, el que realizaron en transportes públicos en Londres en 2005 que dejó 54 víctimas mortales, además de múltiples atentados en Irak desde que Estados Unidos invadió ese país en 2003. Sin duda, la muerte de Osama Bin Laden es un fuerte golpe en contra de la organización que fundó Al Qaeda, pero claramente, como lo reconoció el propio presidente Barack Obama al anunciar su muerte, esta organización, al parecer, continuará operando. Y para platicar de lo que sigue después de la muerte de Bin Laden en la lucha contra el terrorismo, está con nosotros Mauricio Meshulam. Él es internacionalista, experto en Medio Oriente. Mauricio, muy buenas noches, bienvenido a La Hora de Opinar. Hola Leo, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, primero, ponnos en perspectiva lo que significa la muerte de Osama Bin Laden. Qué bueno que preguntas eso, me parece que hay que empezar precisamente por ahí. Aquí hay dos planos, está el plano operativo y está el plano simbólico, el plano de las percepciones. Un poco tú lo estabas discutiendo ese tema con Javier. Este segundo plano, digamos como si fuera una esfera alta, el plano de las percepciones, el plano de los símbolos, es básicamente en el que operaba Osama Bin Laden. Osama Bin Laden no se encontraba ya hace muchísimos años operando o manejando los actos terroristas en sí mismo. De una organización ya muy descentralizada. Muy descentralizada, con células por aquí, células por allá. Entonces, su papel como representante y como símbolo de esta organización es crucial, es fundamental, importa. Y no se puede decir que no es importante, sí es importante porque siempre como un líder moral, un líder simbólico, va a jugar un papel. El fundador. ¿No? Y además un factor de cohesión entre todas estas organizaciones que tienen en común básicamente una ideología, no necesariamente tienen en común lazos operativos. Estas organizaciones, digamos Al Qaeda que opera en la península arábiga con Al Qaeda que opera en Marruecos, no necesariamente tienen lazos operativos, pueden no. ¿Qué los unía? Los une una ideología común y los une, por supuesto, la figura y el papel de un líder. Entonces, el hecho de terminar con ese líder, por supuesto, es importante. Ahora, después de los atentados de Washington y de Nueva York, y desde luego Madrid, Londres, pero desde entonces, desde el 2005, como que los atentados han venido cambiando en su naturaleza, ¿no? Son atentados más chiquitos, más localizados. Me parece que ha perdido fuerza operativa en ese sentido Al Qaeda, ¿no? Esto es básicamente lo que se discute. De hecho, había todo un debate desde antes de esta muerte de Osama Bin Laden en torno a verdaderamente cuál es la fuerza o poder de Al Qaeda en sí, y hay que entender Al Qaeda como lo que es, como una organización bastante amorfa y bastante heterogénea, y por lo tanto su capacidad de operación es más bien la capacidad de operaciones de estas pequeñas células que existen en todos lados. Entonces, si una célula puede poner una bomba en un café y matar a 14 personas, esa es hoy en día la capacidad de operación de Al Qaeda. No es mayor, no es menor, es simplemente esa es la capacidad. Pero no reciben órdenes de un comando central, en fin. En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, hay toda una discusión con relación, por ejemplo, a este atentado fallido en la Navidad del 2009, tras el cual Bin Laden, por ejemplo, alaba el papel de este terrorista. Dicen que... ¿Cuál es el del Times Square? No, el de un avión que fracasó. Claro, exacto. En el Midwest, ¿no? De Estados Unidos. Exacto, y que no explotó. Sí, entonces,
se hay toda una discusión con relación a este tema de si Osama Bin Laden realmente ni siquiera sabía, ni siquiera estaba informado. En otras palabras, se sabe que muchos de estos atentados terroristas le son comunicados incluso a él a posteriori, no necesariamente vienen las órdenes de parte de él. Esto no significa que no hayan operativos dentro de Al Qaeda que sí tengan capacidad o que sí tengan conocimiento, pero ciertamente Osama Bin Laden no era este tipo de... Ahora, en ese sentido, ¿qué sigue para Al Qaeda? Porque, bueno, muchos escuchó en todos los medios, Mauricio, la pregunta, bueno, ¿podemos esperar retaliación? ¿Podemos esperar que desafíen ahora por la muerte de Osama Bin Laden, que venga la revancha, la venganza? En fin, ¿qué podemos esperar? A ver, aquí me voy a poner muy frío, y me voy a poner muy frío con el único propósito de tratar de entender desde el plano organizacional qué es lo que pasa con Al Qaeda. Sí. Al Qaeda es una organización que depende fuertemente de este liderazgo central. Este liderazgo central ya no existe. Por lo tanto, ¿qué debería hacerse para sustituir ese liderazgo central? Evidentemente, otro líder que muestre capacidad y que por lo tanto pueda generar una cohesión en estos grupos dispersos, porque de lo contrario, estos grupos pueden continuar operando cada uno por su lado y ya no va a existir Al Qaeda como tal. Entonces, lo que sigue seguramente, y se está planeando ya, y seguramente habían planes B al respecto de lo que vemos hoy, es un líder intentando ser efectivo. Y ser efectivo en lenguaje de Al Qaeda significa perpetrar algún tipo de ataque que sea eficaz. Terror. Pronto. Terror. Y pronto. Generar terror. Sí. O sea, es una organización terrorista, por eso. Absolutamente. O sea, lo que nos estás diciendo es que van a audicionar para ver quién se queda con el papel de Osama Bin Laden, tratando de generar el mayor dolor posible. Así es, pero aquí más que audicionar ya hay, digamos, 3 o 4 posibles candidatos. Ya hay. Y estos candidatos van a intentar demostrar la eficacia, sobre todo en el sentido de poder mantener el liderazgo. Hay otro elemento que me gustaría agregar, que tiene que ver con este otro plano, que son las revueltas árabes. En la medida en que las revueltas árabes ofrezcan opciones democráticas, sabemos que esto no ha ocurrido en todos los países. En los países en donde sí ha ocurrido una democratización, o donde por lo menos vemos inicios de una democratización, la democracia empieza también a ofrecer alternativas a los ciudadanos para satisfacer sus demandas. Por lo tanto, el extremismo deja de ser atractivo para todo el mundo. Y fíjate que en ese sentido sabemos que para Osama Bin Laden era muy importante 2 países del mundo árabe: Arabia Saudita, su país de origen, y Egipto. Que hay que decir que el número 2 de Al Qaeda, Al-Zawahiri, es egipcio, ¿no? Así es. Pero en ese sentido, lo que está pasando en Egipto puede resultar importantísimo entonces para el Medio Oriente. Importantísimo, y sobre todo por quién pueda venir en Egipto, pero a lo que voy es que si la opción democrática comienza a abrirse, los extremismos dejan de tener incentivos para reclutar gente, porque la gente puede satisfacer sus diversas demandas a través de canales democráticos. En ese sentido... Ahora, a ellos no les gusta nada esas democracias liberales. A los extremistas, a los extremistas, por supuesto que no. Ellos además tienen su caldo de cultivo en toda la gente que está completamente desilusionada de cualquier clase de democracia, ni de cualquier tipo de opción. Y uno de los temas siempre en el discurso de Osama Bin Laden es en contra de los dictadores, en contra de toda la gente que tiene oprimida al pueblo. Ahora. Y sin embargo, si ya no están esos dictadores, entonces el discurso empieza a estar cojo. Entonces aquí la cuestión es: ¿qué clase de discurso coherente va a tomar un nuevo liderazgo en esta organización para intentar aglutinar a esta organización amorfa y dispersa? O sea, ¿tú sí crees que puede haber un cambio, digamos, una Al Qaeda versión 2.0, tomando en cuenta lo que está pasando, las rebeliones en otros países? Yo creo que sí. Va a haber el intento de hacerlo, y que si ese intento no tiene éxito, seguramente entonces lo que vamos a ver es una serie de organizaciones terroristas mini, o por lo menos de tamaño mucho más pequeño, operando a nivel local. Y pues simplemente con Al Qaeda realmente ya no sabremos qué pasa, será historia como la conocemos. Ahora, más allá del terrorismo de Al Qaeda, pues en el Medio Oriente siguen existiendo otras organizaciones terroristas. ¿Cuál crees ahorita que es
la que tiene más capacidad de hacerle daño, de perpetuar ataques terroristas. ¿Específicamente te refieres en Israel, por ejemplo, o te refieres en todo el mundo, ¿no? Porque sí, estos operan en todos lados, pero... Sí, yo creo que, bueno, yo te diría que el sector de Al-Qaeda que está operando en la península arábiga, que tiene en este momento las bases en Yemen, es posiblemente uno de los más fuertes. Quizá también todo el sector del norte de África, que tiene incluso operaciones en Europa y en el norte de África, o sea, por ahí podrían venir los próximos ataques. Pero más allá de Al-Qaeda hay otras organizaciones terroristas, ¿no? Está la organización terrorista vinculada con Irán, ¿no? Que está Hezbollah que opera en Líbano. Hezbollah es un caso muy interesante porque Hezbollah funciona como un protoestado dentro del mismo estado, entonces tiene al mismo tiempo capacidad terrorista y tiene altísima capacidad armada, porque ha sido financiado, entrenado y armado por Irán, y tiene un control muy importante sobre lo que pasa en Líbano, y al mismo tiempo forma parte del juego político que existe en Líbano, a través de sus brazos políticos y a través de formar parte de toda la competencia de partidos y de las elecciones y todo lo demás. Entonces, por supuesto que Hezbollah es un caso. Israel, en este caso, ¿cómo queda Israel después de la muerte de Osama Bin Laden? Me parece que hay que vincular también esta muerte de Osama Bin Laden, además de todo lo que está pasando en las revueltas árabes, porque creo que vienen juntos. Israel en este momento se encuentra en una posición muy vulnerable, están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Parte de ello tiene que ver con los cambios de régimen de algunos lugares, específicamente para el caso de Israel importantísimo, Egipto y Siria. El reacomodo de fuerzas está haciendo que Egipto en este momento se alíe con Hamas, quien a su vez ha hecho un pacto con Fatah, y se está hablando ya de un acercamiento de ese bloque con Irán, lo cual sería un cambio completo en la política que tenía Egipto para con Israel. Y en medio de esto viene la muerte de Osama Bin Laden. Entonces, la muerte de Osama Bin Laden seguramente tiene como uno de los objetivos para las organizaciones terroristas que vengan o las organizaciones terroristas que ya operan, uno de los objetivos tradicionales son objetivos israelíes. Israelíes. Entonces, es posible que veamos en próximas fechas intentos de ataques terroristas en contra de intereses israelíes, y me refiero a eso porque no necesariamente tienen que ser dentro del territorio de Israel, como lo hemos visto, fuera, pero intereses israelíes en Europa o en Estados Unidos o en algún otro sitio. Entonces, ¿algo más que agregar, Mauricio? Bueno, básicamente en este terreno simbólico es donde se está dando la lucha, y creo que ahí es donde Obama tuvo su victoria más importante. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, Leo. Por venir, Mauricio Meshulam, internacionalista, experto en el Medio Oriente. Y después de un breve corte, vamos a regresar para debatir nuestro tema de la semana. ¿Qué es lo que le hace falta a la democracia mexicana? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.